Eso significaba que la cuestión de quedarse con el dinero era algo ya de familia, ¿verdad? Sí se acuerda que vimos todo eso, ¿verdad? Ahora, había un joven que llega a la casa de Micaya y Micaya lo adopta como sacerdote de su casa y de ese ídolo que mandaron a hacer, bueno, se suponía que él iba a ser sacerdote de ese ídolo, pero al mismo tiempo conocía o aparentemente conocía de Jehová, del Dios verdadero. Pero tenemos que recordar que cuando se mezclan dioses y sobre todo que se busca una bendición del Dios verdadero, si hay una idolatría, se cancela el Dios verdadero, queda fuera de la ecuación. Entonces, en eso estábamos en el capítulo 17. Y quiero nada más recordar, le voy a retomar en el versículo 11 del capítulo 17, porque dice así: y agradó pues a Levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Está hablando de que Micaya lo adopta como sacerdote de la casa. Dice, y Micaya consagró a Levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaya. Y Micaya dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Mencionábamos y decíamos que, pues mire, qué interesante que él pensaba que el Señor lo iba a bendecir y le iba a prosperar cuando todavía existía, y cuando existía, más bien no todavía, sino existía idolatría en su corazón. Entonces es muy difícil que el Señor prospere y que el Señor bendiga de esta forma. Entonces yo le hacía referencia, pues eso en tiempos modernos le llamamos el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que pensamos que el Señor está para darnos, para bendecirnos de esa manera, y no es así. Micaya era un hombre de doble ánimo, y nos dice en el capítulo 17, versículo 4, meramente como resumen, porque el capítulo 18 lleva un poco de referencia acerca de esto mismo. Y dice, mas él devolvió el dinero a su madre, lo que yo ahorita le mencionaba. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. ¿Te fijas? O sea, pusieron una imagen, un ídolo, y lo pusieron ahí en la casa. Y pues como ya tenían un sacerdote que es particular, se riega y se moja como los demás, pues agárrese, ¿verdad? Porque nada bueno iba a salir de ahí, nada bueno iba a salir de ahí. Hago este pequeño resumen y esta mención por lo que sigue en el capítulo 18, ¿sí? Capítulo 18, inicia así. En aquellos días no había rey en Israel. Lo vuelve a mencionar aquí el autor de Jueces, ¿se fija? Ya son varias veces las que leemos esta frase. En aquellos días no había rey en Israel. Sabemos que no, puesto que el Señor lo que prefería era que hubiese jueces y no reyes. Sin embargo, el autor se está refiriendo a que no estaba Dios reinando para el pueblo de Israel. A eso se refiere con que no había rey. No había un estándar de Dios o una autoridad de parte de Dios gobernando para que impusiera las leyes de Dios en el pueblo de Israel. No había ley, no había rey que gobernara Israel, a eso se refiere. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sorá y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya. ¿Se fija? Por eso teníamos que recordar quién era Micaya. Y ahí posaron, ahí se quedaron a descansar, ahí acamparon. Cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído hasta acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, ahí lo confesaron, ¿verdad?
Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaya y me ha tomado para que sea su sacerdote. O sea, es que él aquí me recibió, me dijo que aquí tenía una capillita, que aquí podía yo poner mi iglesia, y pues aquí yo sirvo, ¿verdad? Él me está dando sueldo, me va a dar también vestimentas, entonces pues aquí con él. Sí, porque todo eso vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, porque eso acostumbraban a hacer los sacerdotes, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Ahora, estamos viendo que le están preguntando a un sacerdote que no lleva una vida íntegra con Dios, que realmente está metido en idolatría, que le pregunte al Dios verdadero si ese viaje que ellos están haciendo va a prosperar. ¿Usted cree que iba a recibir una respuesta? Efectivamente, pues no. Y el sacerdote les respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. ¿Usted cree que esa respuesta venía de Dios? Eso sucede en nuestra época moderna y en nuestra época actual. Hay mucha gente que no vive de esta manera, que no vive consagrado a Dios y se atreve a decir que Dios me habló, Dios me dijo. Es lo mismo que está sucediendo aquí, lo mismito que está sucediendo aquí. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Fíjese, ocioso y confiado. ¿Qué sucede cuando un pueblo está ocioso y confiado? Conforme a la costumbre de Sidón, sin que nadie en aquella región, les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Por eso estaban ociosos. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaremos a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Mentira. Recibieron palabra de un sacerdote que no estaba consagrado al Dios verdadero. Lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sorá y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay, fíjese lo que había en esas casas, efod, tarafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. O sea, le está diciendo: mira, ahí hay una iglesia y tienen un efod y tienen ahí un ídolo y ahí está bueno el asunto. Cuando llegaron allá, vieron a la casa del joven levita en casa de Micaya y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines
y la imagen de fundición. Y mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra, entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. O sea, no lo vuelve a repetir. O sea, agarraron todo. Y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? O sea, más bien les dijo algo como, hey, ¿a dónde van con eso? Algo así. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros. ¿Les suena conocido? Para que seas nuestro padre y sacerdote. Mira, acá te vamos a poner una iglesia más grandota. Más grandota. Tú nomás no digas nada. Tú nomás inviértele y acá te vamos a poner una iglesia más grande. Es mejor que seas tú sacerdote en una casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. O sea, ¿qué prefieres? ¿Seguir siendo sacerdote aquí de una sola casa, de una sola familia? ¿O de una familia completa, una tribu de la casa de Israel? Qué interesante, ¿no? Porque parece ser que al sacerdote lo están promoviendo, ¿eh? Lo están ascendiendo, lo están contratando para un mejor trabajo, le van a pagar mejor. Y fueron y le tocaron la puerta y le dijeron, oye, mejor vente para acá, o sea, pues, ¿qué estás haciendo ahí con esa iglesita? Mira, acá vamos a ponerte una más grande, acá hay presupuesto, vas a tener un retorno de la inversión. No, eso no le dijeron, pero le dijeron, mira, acá va a estar muy padre y te va a ir mejor. ¿Eh? Y te vamos a seguir dando tu sueldo y te va a ir muy padre. Entonces promovieron al sacerdote, tenía una iglesia pequeña, ahora va a tener una mega iglesia. ¿Sí? Ahora va a tener asientos bonitos, un salón padre. Pero se llevó las imágenes con él. Las imágenes que él pensaba que le estaban ayudando a esa promoción. Entonces él pensaba, si me está prosperando económicamente, significa que lo que yo estoy haciendo como sacerdote, no hombre, pues es lo máximo, no hay nadie como yo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se fija la confusión que genera el dinero y la avaricia de la gente? Era un sacerdote comprometido con una casa que estaba comprometida, pero comprometidos con la idolatría. Y ahora, de ser una familia, una casa con idolatría, se iba a convertir en toda una comunidad con idolatría. ¿Por qué? Porque ya iban a ser los hijos de Dan y todos los hijos de Dan iban a esparcir esa idolatría. Se iba a esparcer, ellos iban a esparcir la idolatría, así es. Así que, fíjese cómo dice el 20. Y se alegró el corazón del sacerdote. O sea, se emocionó porque le dijeron, no hombre, te vamos a promover. Dijo, no hombre, ya va a tener una alabanza más grandota, con músicos pagados y con instrumentos de viento. No, o sea, consola digital. No, ya va a estar chido todo esto. Y luego fíjese, el mismo sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Ahí iba junto con ellos muy contento. O sea, pregúntese usted, ¿cuál lealtad hacia la familia? Primero que nada, ¿verdad? Sabemos que no lo había, sabemos que había idolatría, pero bueno, ahí va el sacerdote muy contento. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Se fueron siguiéndolos y dejaron la casa de Micaya sin sacerdote y sin ídolos. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaya, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan.
Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? O sea, ¿ustedes qué? Y él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice. Fíjese lo que está admitiendo. ¿Quién hizo el Dios? Micaya. ¿Qué sucede cuando nosotros o cuando la gente crea sus propios dioses? Normalmente la idolatría la formamos nosotros como seres humanos para poder tener un Dios al cual podemos controlar. Porque el Dios verdadero es un Dios al cual hay que servirle y en el cual hay que humillarse. Pero cuando hay idolatría, el Dios de la idolatría es para servirnos a nosotros. Así que analice bien su corazón. Si hasta ahorita hemos tenido una imagen de un Dios que está para servirme, entonces estamos viviendo en una idolatría. Dios no está para servirnos ni para cumplir nuestros caprichos. O sea, nosotros somos los que tenemos que servirle al Señor y ajustarnos a lo que Dios nos pide. No que Dios se ajuste a lo que nosotros le demandamos. ¿Sí? ¿Se fija la diferencia? Entonces, él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y se van así nomás y os vais, dice. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tenéis? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, o sea, no nos andes gritando, no te atrevas a gritarnos. No sea que los de ánimo colérico os acometan. No vaya a ser que los más enojones que traigo aquí se vayan contra ustedes. O sea, no vayas a provocarlos. Y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. O sea, ya deja de gritarnos. Porque si no, no vaya a ser que estos se devuelvan y quiten también tu vida. Prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. O sea, pues no le quedó más remedio. Dijo, bueno, pues a ver, pues, que les vaya bien, ¿verdad? Ahí se le echan, que les vaya muy bien. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaya, juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hombres a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón. No tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme el nombre de Dan su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron por sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Esto aquí nos muestra que al final ellos crearon su propio santuario, tomaron una ciudad que no les correspondía, pero la convirtieron en una ciudad idólatra, y eso los convirtió también en una ciudad idólatra, y por lo tanto se convirtió en una ciudad pagana. De una casa pagana se convirtió en una tribu pagana y ahora era una ciudad pagana. ¿Se fija cómo se fue esparciendo la idolatría? Eso significa que la idolatría y el paganismo se fue esparciendo. Eso le sucede a los pueblos cuando no se acercan a Dios. Cuando no se tiene al Dios verdadero, empezamos a creer en cualquier santito, en cualquier ídolo, y se convierte
en una llamarada. Se convierte eso en una regazón, ¿verdad? Como decimos actualmente. O sea, se va esparciendo y se esparce de una manera rápida, terrible, tremenda. Por eso cuando vemos una sociedad colapsando, la vemos colapsando porque se ha alejado de Dios. Es una sociedad alejada de Dios. Se alejan de Dios, se convierten en seculares y mientras creen que mantienen en su boca el nombre de Dios y creen que eso es suficiente, realmente no es suficiente usar únicamente el nombre de Dios. Por eso, el decir Dios es una manera muy genérica de referirse a Dios, al Padre de Jesús, a Jehová de los ejércitos. Porque para ellos su Dios era esa talla que se llevaron. ¿Sí me explico? Y era Dios. Y si se fija, cuando consultaron al sacerdote, él les dijo que Jehová iba a bendecir su viaje. Eso significa que esa talla que hicieron, esa idolatría, le seguían diciendo Jehová, pero no era Jehová. Fue exactamente lo mismo que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y funden esa vaca dorada, ese becerro, y Aarón malamente les dice, ahora sí pueden adorar a Jehová, pero no era el Dios verdadero. ¿Se fija? Entonces, mucha gente puede pensar que está hablando de Dios, pero si no está consagrado a Él, si hay idolatría en su corazón o idolatría en su pensamiento, no están adorando el mismo Dios. También en el Nuevo Testamento hay luchas contra la idolatría, porque cuando Dios no es el centro de nuestra vida, eso significa que está compitiendo con otros dioses. Por eso la idolatría es un sustantivo. La idolatría puede ser una cosa, puede ser una persona y puede ser un pensamiento. Todo eso puede ser idolatría. Si tenemos situaciones en nuestra cabeza, en nuestra mente, que no nos dejan llegar al Señor como debe de ser, esa es una idolatría. Si hay una persona o varias personas más importantes que el Señor, eso es idolatría. Nuestro trabajo, nuestras pertenencias, cualquier cosa que no nos permita tener una relación sana con Dios es idolatría. ¿Sí? Así que cualquier persona, cosa o pensamiento que compite con Dios es un ídolo. ¿Sí? Muy bien. Llegamos al capítulo 19. Es un capítulo muy triste, es un capítulo terrible, es un capítulo horroroso, escandaloso. Por ahí hay una prédica de la pastora también acerca de este capítulo, búsquela, es muy buena prédica, muy buen mensaje. Yo nada más voy a tratar de ver el contexto general, porque es muy fuerte para meternos a detalles, pero creo que la mayoría ya conoce de qué se trata este capítulo. Y dice así, en aquellos días cuando no había rey en Israel, se fija, otra vez empieza igual. En aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá. No sabemos si es el mismo sacerdote que estábamos viendo que vivía con Micaya, pero se cree que es otro. Sin embargo, lo que podemos entender es que estaba tan malentendida la labor del sacerdocio que en ese tiempo se levantaron muchas personas queriendo hacer esa labor o que se pensaba que hacían esa labor, pero no la hacían como Dios estaba esperando que la hicieran. Este hombre va y se toma a una mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre. En algunas versiones, en este capítulo 2, se refiere a la mujer como que cuando él la toma de concubina, ella se dedicaba a la prostitución. Y ella misma se regresa otra vez a la prostitución. A eso se refiere en otras
En otras versiones eso es lo que nos da a entender. Aquí con Reina Valera es como que más conservador el lenguaje, pero a eso se refiere. Muy probablemente es una situación como la que vivió el profeta Oseas. Por eso se le regresó la mujer, ¿sí? Y se regresa a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, ¿sí? Como pudimos ver al inicio, no había un estándar de Dios. Así que esta mujer intentaba irse cada vez con el padre. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Y luego dice en el versículo 5, al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Bueno, de aquí nos vamos a encontrar varios versículos que se repite la misma trama. ¿Qué quiere decir? Que el levita se levantaba de mañana, le decía a su mujer, ahora sí vieja, ahora sí mi amor, vámonos. Y el suegro lo detenía y no los dejaba irse. 5 veces, muy buen suegro, dice Jaime. 5 veces lo intentó, hasta la quinta, por eso dice que no hay quinta mala, ¿eh? Hasta la 5.ª vez salieron de ahí. Fíjese, dice el versículo 6. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. 2, ¿verdad? Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar ahí la noche. 3. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. 4. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y el criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí que ya declina, que ya el día declina para anochecer, y te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duérmete aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano y vuestro camino, y te irás a tu casa. La 5.ª, ¿verdad? Nos vamos al versículo 10. Dice, mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue. Dijo, no, ya estuvo. Estaba todo muy padre, no le hemos pasado bien, hemos comido mucho pan, pero ya. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven y sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Fíjese, aquí el hombre, en este caso el sacerdote, quería, o sea, era su capricho, ¿verdad? Quería una ciudad que fuera de los hijos de Israel. No quería descansar en una ciudad que no fuera de los hijos de Israel. Entonces ese era su capricho. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y aquí empieza el asunto, ¿verdad? Benjamín era de la tribu de Israel, de los hijos de Jacob de Israel.
Y se apartaron del camino para entrar a pasar la noche ahí en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Eso significa que ya desde que llegaron a la ciudad pudieron ver que en la ciudad no eran bien recibidos. Ya no había gente que les tendiera la mano, ya no había gente que les ayudara, ya no había gente que les dijera una dirección. ¿Sí se fija? O sea, ya la gente estaba cada quien en su rollo y ya no le importaba el bienestar o ya no le importaba ayudar a nadie más. ¿Les suena conocido? Hay sociedades que están llegando a ese límite, donde ya cada quien hace lo que mejor le parece, porque no hay rey en Israel. Porque en esos días no había rey en Israel. Donde estamos llegando a una dureza de pueblo, a una dureza de ciudades, a una dureza donde ya nadie ayuda a nadie. ¿Sí? Donde yo tengo que pasar primero porque primero soy yo, después yo y luego yo. ¿Sí? Aguas con eso. Versículo 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, o sea, eran de una tribu de Israel. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Y le sigue él diciendo: nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada, o sea, no necesitamos que nos den nada, nada más necesitamos un lugar donde llegar a dormir, un lugar donde llegar a descansar. Nosotros traemos comida, nosotros traemos alimentos, andamos bien, nada más necesitamos donde descansar. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Este versículo 21, que nos indica que se lavaron los pies y comieron y vivieron, significa que no solamente los recibió en su casa, sino que empezaron a tener un pequeño convivio. O sea, el que nos haga aquí la aclaración que estuvieron bebiendo, comiendo y se lavaron los pies para poder estar ahí en coinonía, nos refleja que estaban empachangados. O sea, tenían ahí una pequeña reunión, era un viernes social. Sí. Pero cuando estaban gozosos, fíjese, aquí nos lo termina confirmando versículo 22. Cuando estaban gozosos, allá medio cerbatanas, acá medio servidos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, ¿en qué ciudad estaban? En Benjamín, una ciudad de los hijos de Israel, hijos del Dios vivo. Exacto, pero aparentemente estaban en Sodoma y Gomorra. Este versículo nos recuerda a Sodoma y Gomorra. Es algo irónicamente trágico, porque el levita estaba tratando de evitar a los extranjeros, supuestamente por su seguridad, y vino a encontrar muerte en su propio pueblo. Vino a encontrar falta de hospitalidad en Gabaón y aún así estaban celebrando. Pero ahora vemos que la tribu de Benjamín se había convertido en Sodoma y Gomorra. Entre el pueblo de Dios, y no solo eso, sino que ahora era el pueblo de Dios, Sodoma y Gomorra, y
en la tierra prometida, porque eran territorios de la tierra prometida. Qué terrible, ¿no? Hombres perversos rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Reina Valera dice para que lo conozcamos, pero se refiere para tener relaciones sexuales con él. Eso es lo que están pidiendo. Y querían al hombre. Entonces es algo que estaba sodomizando, vaya, querían sodomizar ahí al hombre, así se le dice, ¿verdad? Por eso es Sodoma y Gomorra. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, algo aquí terrible, ¿verdad? He aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora mismo, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Qué terrible. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Entonces, para las mujeres no era nada infame. Era igualmente infame, o hasta y peor, y peor. Ahora, algo que hay que notar aquí es que el sacerdote estaba junto con él en la pachanga. O sea, no estaba dormido ni estaba inconsciente. También estaba gozoso, porque ahí dijo que estaban gozosos los dos, ¿verdad? Estaba callado cuando llegaron esos hombres perversos. Y cuando este hombre ofrece a la hija y a la concubina de él, tampoco la Escritura nos dice que haya dicho nada. O sea, estaba despierto y sin embargo no abrió la boca, no intervino. Lo que nos deja saber o lo que nos hace notar que muy probablemente no había terminado de perdonar lo que la mujer, su concubina, había hecho para con él, o lo que él consideraba como un daño que le había hecho a él. ¿Sí? Terrible. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, o sea, fíjese quién la aventó hacia afuera, el sacerdote, el hombre, la sacó y entraron a ella y abusaron en ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Tenemos que recordar que eran muchísimos hombres, no nos dice la cantidad, pero eran muchos. Así que fue una violación multitudinaria, no sé cómo se le... tumultuaria, exactamente. Acabaron con la vida de la mujer realmente. Acabaron con su vida. Pero no solo eso, porque dice el versículo 26, y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y luego el 27, fíjese qué terrible. Y se levantó por la mañana a su señor. Eso significa que la aventó a la mujer, se la dejó a los hombres y él se fue a dormir. Tan tranquilo, a gusto. Y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Eso significa que tenía las manos ahí queriendo abrir la puerta, pues no, pero ya cayó ahí, ¿verdad? Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió, está prácticamente muerta. Realmente yo considero que estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. De alguna manera ahora estaba cargando a una esposa muerta. O sea, la agarró el cuerpo prácticamente y la subió al asno y se fueron a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina
y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y así cierra el capítulo 19. Estamos viendo o estamos delante de una decadencia total en la tierra prometida. ¿Y todo por qué cree? Porque no había rey en esos días. Eso significa que no había un estándar divino operando para el pueblo de Israel. Eso significa que cada quien hacía como mejor le parecía, como cada quien entendía las cosas. El cuerpo descuartizado también nos muestra una metáfora visual de cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Dividido, roto, descompuesto, y esto desemboca en una guerra civil que vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Por qué? Porque no me quiero adelantar mucho, pero del versículo 20, todos los hombres de Israel se reúnen contra la ciudad de Benjamín, se reúnen unidos como un solo hombre. La tribu de Israel envía a todos estos hombres, pero la tribu de Benjamín no quiere entregar a esos hombres perversos, no los quiere entregar a la justicia, no se interesa ni siquiera por averiguar quiénes fueron. Eso significa que ya era una ciudad y un pueblo sin ley, sin Estado de Derecho. O sea, ¿no les suena conocido? O sea, estamos viviendo de alguna manera, por eso les digo, suena conocido, tiempos terribles, donde ni siquiera se busca a los delincuentes. Prácticamente el pueblo de Benjamín les dijo, vamos a abrir una carpeta de investigación y luego ahí les digo qué onda. Pero no los querían entregar. Eso significa que quisieron proteger a los malvados en lugar de hacer justicia. Prefirieron proteger a hombres sin valor que hacer justicia, porque el resto de las tribus lo que buscaban era que se hiciera justicia y ellos querían remover a esos hombres de las tribus de Israel, querían acabar con ellos, querían darles sentencia de muerte prácticamente. Pero ellos los protegieron. Entonces, de alguna manera esto va a terminar generando y termina generando una guerra civil entre los hermanos. Esto nos habla, y esto es lo que sustenta una caída espiritual del pueblo de Israel. Y esta caída espiritual los terminó guiando a un caos social. Tenemos que considerar que cuando hay idolatría, la sociedad empieza a caer en decadencia. No sabemos los años que el Señor pueda tolerar eso, pero tarde que temprano el Señor ejecuta justicia, ejecuta juicio. Así que, hermano, hermana, yo le recomiendo que nos examinemos detalladamente y eliminemos toda fuente ilegítima de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Toda idolatría. Toda idolatría. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene idolatría, aún y cuando parece que están tomando buenas decisiones, aún y cuando parece que están haciendo lo correcto, no es todo lo que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Alguien puede pensar que está haciendo lo correcto, pero si está en una relación con Dios equivocada, no va a recibir ayuda de Dios. ¿Sí me explico?
Por eso nos encontramos en situaciones en las que aparentemente estamos orando o tenemos mucho tiempo orando y no recibimos respuesta. Porque muy probablemente nuestra relación con el Señor no está correctamente, aún y cuando estamos haciendo cosas correctas, ojo. Eso significa que el hacer cosas correctas, pero si estamos mal en una relación con Dios, no va a responder. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucha cautela, porque hay muchos lugares actualmente en nuestra vida moderna que aparentemente nos llevan a Dios o que llevan a la gente a Dios, pero que no lo están haciendo de una manera correcta. Entonces esa gente, aunque pida, aunque ore, aunque haga cosas buenas, si no están en una buena relación con Dios, nada va a suceder. Mucha gente hace lo correcto y se pregunta por qué no recibe ayuda de Dios. Porque puede estar haciendo lo correcto, pero fuera de una relación correcta con Dios. Entonces la pregunta no es si hacemos lo correcto. La pregunta es si estamos haciendo lo correcto en una relación correcta con Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que tenemos que examinarnos constantemente. Y bueno, hasta aquí vamos a detenernos el día de hoy. Ya la próxima semana nos quedan los últimos 2 capítulos. Terminar 20 y cerrar con el 21. Así que no se lo pierda. Y terminamos ya con Libro de Jueces. Póngase de pie, vamos a orar. Amén, sí. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, porque sabemos que por medio de tu palabra estamos recibiendo estos principios de reino. Estamos recibiendo estos principios para poder tener una vida mejor y más entregada a ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos que se están dando el tiempo de poder recibir de tu palabra, de poder estudiar y escudriñar estas escrituras que tú has puesto a nuestra disposición para poder seguir creciendo en tu conocimiento, pero sobre todo en una relación correcta contigo. Te damos gracias, Señor, por todo lo recibido, y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.